Hola familia, bienvenidos a nuestro segundo capítulo o episodio de Un Café con Dios. Hoy nos encontramos con Milio. Milio, bienvenido. Gracias, Muchas gracias. gracias por abrirnos las puertas de tu casa, a tu hermana Margarita, a tus sobrinitos. Gracias por permitirnos estar acá porque fue un trayecto bastante largo, como de 2 horas y media caminando a nuestro ritmo, al ritmo de Emilio Creo que más quizá, horas. Sí. quizá pudo haber sido menos, pero nos encontramos en un paisaje hermoso, y creo que esta travesía nos ha ayudado a valorar muchas de las cosas que tenemos a diario que para nosotros son súper normales, pero que no todo el mundo tiene, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, Milio, queremos empezar porque nos cuentes un poquito tu historia, cómo llegas a conocer a Dios, cómo Dios te empieza a hablar y cómo es este camino hacia lo que hoy has vivido, que es una vida completamente entregada a Dios. Ujú, sí. Bueno, primeramente, yo soy de una familia que no son creyentes. Nunca he escuchado ni de Dios, porque ellos también tenían un Dios, pero se imagina esa Dios fue creada por Dios, o ellos pensaban la creación de Dios. Pero un día que yo llegué a pensar muchas cosas. ¿Quién creó esta tan hermosa árboles y montañas? Y incluso yo vivía en la Sierra Nevada y yo veía la sierra. ¿Será que una persona puede hacer tantas cosas tan grandes, tan hermosas? Pero un día y como que llegué a esa la respuesta que un hermano que obviamente ya conoció antes como aquí Cristo. Y yo escuché una canción que decía solo, solo Señor o solo Dios que nos puede salvar. Y Dios es todopoderoso. ¿Y a qué años escuchaste esa canción? Bueno, yo esa escuché los 5 años. Cinco A los años. 5 años Dios te habló. A Un los poco 5. para contextualizarlos, y si quieren profundizar más de cómo el cristianismo llegó a los Kogi, pueden ver una serie muy buena que están realizando unos amigos de nosotros que se llama Los del Camino, y donde cuenta toda la historia, pero un poco para resumirles, llegan unas personas de Estados Unidos, eran 5 hermanas, Sí. 5 hermanas llegan a empezar a entender primero el lenguaje, el Kogi, porque pues claramente ellos no hablaban Ujú. español, para poder evangelizarlos, y terminan evangelizando a un grupo, a unas personas de la aldea, y esas personas son expulsadas pues porque no tienen las mismas creencias que tiene todo el pueblo. Entonces por eso Milio nos está contando que ya existían canciones cristianas Ujú. en Sí. Kogi, y es así como él la primera vez empieza a escuchar de un Dios que era diferente a los dioses que él conocía, porque ustedes alababan, como tú me decías en algún momento, nosotros alabamos la creación y no al creador. Sí. Y entonces te empezaste a preguntar, oiga, si es así, yo quiero entender cuál es ese Dios que puede crear estas cosas que estoy viendo, porque para ti no era justificable que esos dioses que te enseñaron a ti pudieran hacer todo lo que tú veías, ¿cierto? Sí. Bueno, tú me contaste antes, Mili me había contado algo, pero después de que tú escuchas eso, ¿cómo haces? ¿Cuál es el proceso para que uno empieces a aprender español Ujú. y empieces a conocer Sí. a Dios también en tu idioma, en Sí. Kogi? Bueno, primero que cuando yo escuché esto, yo quería buscar esas palabras. Y después de 3 años, o sea, yo ya tenía 8 años, eh, primera visité a esta comunidad. Primeramente yo visité a esta comunidad. Como dijiste que ya había existido antes los creyentes, entonces había ya, esta fue comprado esta tierra y entonces yo llegué aquí.
y había una iglesia y estabas cantando también otras canciones. Y pensé, bueno, como yo era pequeño y mi papá no me puede permitir que yo estaría a otra casa o aparte de él. Entonces yo tomé decisión para que yo sea más grande, porque nosotros también tenemos como un concepto. Cuando uno cumple 12 o 13 años, ya puedes tomar su propia decisión. Y entonces yo pensé, bueno, en este tiempo o cuando llega este año, ya yo voy a tomar decisiones para que mi papá me suelta. Pero tengo que hacer muchos planes. Tienes que Para, recorrer un sí, camino para sí, que ese momento llegue. sí. Y pensando esto, bueno, es cuando llegó ya este año, ya yo tenía 12 años, yo les dije a mi papá, bueno, yo quiero estudiar, primeramente. Y segundo lugar, yo estoy trabajando como sembrando café. Y yo les dije, si yo no sepa hablar en español, y entonces, ¿cómo voy a vender mi café? Y mi papá entendió que sí. Y otra cosa, en este tiempo también decía que uno sin cédula no puedes entrar o no puedes vender nada. Bueno, eso va a pasar en el futuro. Y yo acepté son dos cosas. Bueno, yo estoy sembrando café, no puedo vender, no puedo hablar español y yo no tengo cédula. Son tres cosas. Y mi papá les pareció muy importante, es muy chévere. Entonces me dijo, bueno, pues hágale que tú puedes hacer. Pero lo único que yo estuve buscando esas palabras. Entonces Dios te motivó a empezar a estudiar Ujú. y con eso también nos deja ahí una enseñanza muy linda y es que nunca es tarde para nada porque tú empezaste a estudiar en primaria cuando tenías 12 años. Sí. Entonces seguramente tus compañeritos eran más chiquitos que tú. Claro, es que también recuerda que aquí en el mundo hay muchas, ¿cómo decir? Hay muchas críticas. Tendrá muchas personas que te van a ofender, que tú no puedes aprender nada, que ya que seas viejo, o sea, muchas cosas. Pero cuando si tú tengas un propósito, siempre hay que enfocar. Y así yo empecé a estudiar y bueno, después que ya llegué aquí y hablé con pastor, y pastor me dijo, bueno, y hay otro líder que él te va a explicar todo lo que, esa palabra que tú estás en tu mente. ¿Y cuál fue ese momento en el que tú sentiste que Dios te hablaba, más allá de la canción, que creo que fue el primer momento? Pero cuando ya te empiezan a enseñar de que Dios estabas escuchando en esa canción, Dios que te empieza a decir, o sea, que empiezas a sentir en tu corazón de cuál es tu propósito, Dios a qué te llama. Bueno, y ese propósito es que primeramente yo sentía como escuchar esa canción, yo sentía paz en mi corazón. Y también hay varias canciones, pero otros que como que Dios nos ama. Y yo como que, ¿será que hay un Dios que ama a las personas? Yo nunca he escuchado esto. Y también yo quiero que ese Dios me ama a mí también. Y también yo quiero aprender esto. Y después yo quiero enseñar a otros que sea realmente que existe Dios. Si ese es el Dios de amor. Y mi propósito es como llevarle a conocerla, a ese Dios de amor. Y para cumplir ese propósito, un poco resumiendo también cosas que nos ha contado Emilio, el primero entonces tuviste que estudiar ¿Sí? en el colegio normal, terminar Ujú. tu bachillerato Sí. y después cuando terminas el bachillerato, ¿cómo decides qué vas a hacer? Porque listo, ya terminé el colegio, ya aprendí español, ya puedo entender más de la palabra, además porque, pues si bien el Nuevo Testamento fue traducido al Kogi, Sí. la mayoría de pastores me imagino que hablaban español y el trabajo también de ellos una vez son cristianos, pues es hacer que otras personas conozcan a ese Dios que ellos están conociendo. Sí. Entonces después de eso, ¿qué decisión tuviste que tomar? O sea, ahora qué voy a estudiar, qué voy a hacer. Bueno, en este tiempo cuando ya
yo tenía muchos planes. Yo quería estudiar construcción, yo quería estudiar contabilidad, yo quería estudiar administración. O sea, toda esta cosa yo estuve planeando todas cosas. E incluso yo, bueno, ya yo me quería casar y esto, todo esto. Y después pensé, no, pues estoy siguiendo al paso a paso. Estoy obedeciendo la voz del Señor. Eso es lo que estoy cumpliendo todo. Y entonces yo decidí ahí en este momento. Es la verdad. Cuando uno quiere hacer esa cosa correcta, primero hay que orar. Hay que Primero hay que orar. preguntarle a Dios. Y ya ahora que estoy terminando mi bachiller, ¿qué hago? En este momento yo sentía ya no tengo como dónde ir. O sea, como que ya estoy en un pared. Ya no puedo Ah, claro, cruzar. porque una cosa importante es que cuéntanos antes de eso un poquito de tu papá, porque cuando él decide a los 13 años que tú ya tomaste la decisión de quiero estudiar y quiero estudiar, además quiero aprender la palabra de Dios, él tuvo que dejar su casa. Entonces, cuéntanos un poquito quién era tu papá, cómo fue el proceso de dejar tu casa, porque a mí me impactó muchísimo este pedazo de la historia de Emilio, porque yo siento que Emilio realmente uno entiende que a veces para seguir a Dios tiene que dejar muchas cosas. Sí. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en esta parte, claro, como nosotros humanos es muy complicado, o como decir, eso uno duele mucho. Pero para mí, como seguir a Cristo, yo me tocó dejar todo, todo. Yo la tenía finca ya, yo tenía café, cuantos matas, y yo les dije a mi papá, bueno, como que yo quiero estudiar, voy a salir de aquí. Y tú nos contabas que tu papá era una autoridad muy Sí, importante. eso él es como autoridad muy importante y ahora sigue siendo igual. Él es, ¿me recuerdas el cargo que él tiene Es mamo, como es como un es mamo, sacerdote, es como como... representante máximo de todas las comunidades. Entonces, lo que le tocó hacer a Emilio fue dejar esa posición privilegiada que tenía en la comunidad en la que vivía para irse a otro lugar a seguir aprendiendo de Dios, renunciando a todo lo que nos acaba de contar. Sí. Y, y de hecho todo esto, mi papá pensaba es que yo voy a ser como él. O sea, cuando mi papá muera y yo voy a tomar a esa posición o a ese lugar de como ser máximo La máxima autoridad, autoridad. todo esto. Pero como para Dios eso no fue suficiente. Y de hecho ahora como que pienso, no sé yo qué hice, pero si yo hice. Y aún yo siempre, una vez yo estoy estudiando acá y tantas cosas que yo he necesitado, pero siempre yo confiaba en Dios. Yo sé que Dios nos proveerá todas las cosas. De hecho, Dios ha hecho. Y ahora yo puedo decir sí, realmente. Y después, uno más importante con mi papá, que hicimos como un trato. Ah, ok. Y yo le dije a mi papá, y porque 2 años, bueno, 3 años, casi 2 años, 2 años. Y llevamos sin decir nada que yo soy cristiano. Ah, ok, tú no Sí, le contaste no, todavía que eras no, cristiano. no, yo no le conté. Y después yo les dije, bueno, papá, porque hacía esto que se llama seguranza, esto que lo colocaba aquí. Que Es, son como es una seguridad. Sí, es una Ah, ok. seguridad como en la ciudad, como decir, es como llevar algo, bueno, cédula, como Ah, ok. tener cédula. Pero esa es la seguridad que tú debes tener. Y entonces yo les dije, ahora no puedes hacer esto. Yo soy cristiano, yo confío en Dios. Y mi papá me dijo, no, ¿cómo es posible? Si yo no le hago esto, Te van a pasar cosas malas. cosas malas y te puedes morir. Cualquier momento puedes llegar peligros que te puedes morir. Yo les dije,
bueno, está bien. Pero ahora vamos a hacer eso. No me vas a hacer esto. Cuando sea el día que yo muera, realmente tú vas a pensar que ese Dios no existe. Si realmente si yo sigo vivo, si tú no me haces esto, pero vamos a ver más adelante. Y después ya mi papá dejó de todo hacer esto y yo sigo viviendo. Y ahora te das cuenta que mi papá, que sí, realmente Dios existe. Pero Sí, tu papá sigue creyendo. sí, pero mi papá es muy, no sé cómo decía, es muy duro. Sí, porque es como esa cargo que tiene, dejar esto, es muy difícil. Claro, pues porque a él muchas personas lo están siguiendo Ujú, al ser como la autoridad máxima que tiene la comunidad en la que vivías antes. sí, Y retomando entonces otra vez el tema de tu carrera, tú nos estabas contando como, sí, bueno, yo quería ser abogado, sí. yo quería ser arquitecto, pues porque las profesiones que ellos escogen tienen que, usualmente, si quieren volver a su comunidad, tienen que satisfacer ciertas necesidades que tiene la comunidad. Entonces unos son profesores, otros se dedican al área de la salud, eh, otros se dedican claramente a aprender de Dios para poder seguir eh, enseñando de Dios y que otros lleguen a Él. Sí. Y tú pensaste en, a mí me gusta defender a la gente, yo quiero ser abogado. Sí, así que muchas personas buscamos así, como, bueno, algo que, Que me dé pues, plata. pues que me dé plata, que yo puedo ganar y después la gente piensa que, sí, esto sí, tiene plata, puede ser mi amigo, o sea, todas las cosas buscamos como así material. Y entonces yo tenía toda esa plan y yo pregunté a Dios, bueno, ¿qué hago? Cuando justo yo terminé y me llamó Linda. Cuéntales un poquito antes de entrar quién es Linda. Bueno, Linda es, no sé cómo decir, de otro país, como la Es una extranjera, extranjera. extranjera, que llegó aquí en Colombia, empezó primer, primer evangelio que Se tradujo se al, tradujo a al, al Kogi. sí, nuestra idioma y ella es como, no tiene hijo ni no está casada. Por eso nosotros como él específico, o sea, exclusivo para los cogis, o sea, para ayudar a los cogis, Ella nada que más. es parte de las, creo que son, no recuerdo bien la historia, pero creo que fueron tres hermanas que Ujú, llegaron acá a evangelizar. Ella es una de las tres hermanas. sí. Y lo que el papel de Linda era que ella pues llegó a la aldea para, a la comunidad, para primero traducir el el Nuevo Testamento al Ajá, Kogi. ajá, Y sí. también otra tarea que ayudó y contribuyó muchísimo al bienestar de la comunidad era que ella se encargaba de hospedar a los niños para que estudiaran, fueran a la ciudad y estudiaran y pudieran retornar a la aldea a contribuir todo el crecimiento que habían recibido en la ciudad. Entonces ella los hospedaba y era como la mamá, de hecho ella los llama mis hijos. Sí, Entonces ella tuvo como 15 hijos, si mal no recuerdo, que fueron niños que se hospedaron en su casa y niños a los cuales ayudó a criar mientras estaban recibiendo también educación en la ciudad. Ahora sí, entonces Linda, ¿qué? y entonces Linda me llamó y yo le dije, y me preguntó que qué va a hacer. Yo le dije, bueno, pidiendo al Señor que yo tengo que estudiar más en su palabra. Me dijo, sí, está bien. Y pues como que yo sentía, fue llamado para servir como en la iglesia, o sea, en la gente. Y bueno, también como hay otro trabajo que yo tenía, es como trabajar en escuela dominical con los niños y me gustaba mucho, pero me gustó enseñar mucho de esa parte, como la palabra de Dios. Claro, porque Linda cuando él
también le pide un poco de instrucción. Él le dice, pues también después de preguntarle a Dios, como yo quiero estudiar, tengo la posibilidad de estudiar derecho Ujú. o estudiar de Dios, porque Emilio pensó que una de las cosas que era importante era que él saliera a la ciudad para poder tener recursos económicos para ayudar a la gente. Pero lo que Linda te dijo fue, no importa que les ayudes con plata y con recursos económicos si no les estás dando a conocer la verdad, Sí, ¿cierto? sí. Y esto que, bueno, y entonces pensé, como que yo quiero saber más de la verdad, o sea, de Dios. Entre más aprende acerca de Dios, entonces puedes enseñar más a otras personas. Y entonces yo les dije, bueno, está bien. Y ahí como que, desde ahí totalmente yo empecé como a hacer cosas serias o cosas serio con Dios. Porque antes mi vida como estaba medio medio. Y desde ahí yo tomé decisión desde ahora. A ver qué pasa ahora. Desde ahora voy a tomar decisión. Voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo crees que tu vida cambió cuando antes lo escuchabas a medias? Bueno, a media es cuando yo dudabas de cosas. Yo dudabas de cosas. Voy a hacer esto o voy a hacer esto. Voy a hacer esto o voy a hacer esto. O sea, el cambio. Como si fuera esta caminando o sea, en dos caminos. Imagínate que si tú empiezas a caminar este camino, pero el mismo tiempo caminando esa cosa, ¿cómo vas a avanzar? Y entonces eso es como que Dios me mostró como gráficamente, como, hijitos, tú estás haciendo esa cosa, así, ¿cómo vas a avanzar? Si tú el mismo tiempo caminando esto, el mismo tiempo esto. Hay que tomar un solo camino y sigue. Eso es seguirme a mí. Por eso Dios cuando estaba con los discípulos que él ya les había enseñado pues cuáles eran las palabras que tenía que utilizar con la gente porque ya habían visto además muchos milagros, les dice, ahora si realmente quieren seguirme tienen que dejar todo, no llevar nada, ir a predicar mi palabra pero depender de mi Padre. Eso fue lo que tú hiciste, que Sí, realmente escogiste a Dios y lo escogiste no solo como padre, sino también como proveedor tuyo. sí. Porque no pensaste como, ¿y de qué voy a vivir y qué voy a comer y con qué me voy a vestir? Mm, Sino que tenías la certeza de que al escogerlo a Él, Dios te iba a proveer de todo. sí, Y ha sido así. sí. Sí, de hecho, como que a veces yo pienso que cuando Cristo dijo que hay que dejar todo, hasta el papá y todo. Sí. Bueno, de hecho, yo hice. Y ahora como que, bueno, estoy feliz. Y ahora pienso que es bueno dejar todo lo que tú quieras. Bueno, una frase que dice que dejar todo lo que quiero hacer para alcanzar que quiero ser. Y eso siempre yo llevo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo quiero hacer, pero eso tengo que dejar para que yo pueda alcanzar lo que quiero ser. Sí. Sabiduría de la sierra, familia, porque realmente Emilio nos ha enseñado a nosotros tantas cosas. Y uno muchas veces cuando los ve a ellos con su sencillez, con su manera de vivir, quizá para uno un poco primitiva, pues no se alcanza a imaginar la sabiduría que realmente hay detrás y las historias tan increíbles que nos pueden compartir como la que están escuchando de Emilio. Bueno, Emilio, yo creo que nos has contado mucho de tu pasado. Ahora cuéntanos cómo quisieras que Dios empezara a actuar en tu vida de ahora en adelante. Bueno, ahora estoy pensando esto que ya estábamos hablando aquí como, bueno, es café con Dios. Bueno, después que ya conocimos a en Bogotá y después ya con esto
porque para mí me pareció como que yo estoy trabajando, pero estoy perdiendo tiempo. Porque yo estoy pagando al resto de las personas que trabajadores, pero yo no estoy enseñando nada, solo estoy dando plata y ya. Y ahora es como cambiar un poquito plan. Bueno, con esa misma café que yo trabajo, bueno, yo voy a hablar de Cristo. Y entonces yo estoy esperando que Dios siga trabajando en mi vida para que pueda llevar la palabra de Dios hasta donde sea, como dice en su palabra. Y así es como nuestras historias se alinean un poco y nuestros propósitos también. Nosotros conocimos a Emilio en un congreso de indígenas cristianos que se llama Missing Call y nosotros estábamos buscando indígenas que producieran café. No sabíamos que íbamos a tener la suerte de encontrar a indígenas cristianos que nos permitieran seguir con nuestro proyecto, con un pues, que tuvieran el mismo propósito que nosotros realmente, que se alineara a este propósito. Entonces, lo que estamos haciendo con Emilio, quiero que le cuentes un poquito a la gente cómo el proyecto Un Café con Dios llegó pues para beneficiar no solo a ti, sino a toda la comunidad, como qué es lo que has visto que ha aportado el proyecto, como en la manera en la que siembran café, en las, no sé, en la dirección de cómo secarlo, todas esas instrucciones que te dan un poquito Juanda. ¿Cómo crees que este proyecto puede beneficiar no solo tu vida, sino también la vida de personas que como tú se dedican a este oficio de café? Bueno, por el momento yo como que estoy pensando sí. Eh, Aunque siempre nosotros buscamos camino fácil, o sea, hacer fácil, pero y ahora entiendo que no es bueno, porque si tú buscas fáciles, puede resultar como, pues más adelante ahí tendrá un problema. Y me pareció es muy importante, es como muy bonito a esas instrucciones o esa como seguimientos de cómo cultivar café y cómo secar y o sea, yo no sabía diferentes cafés que puedo como secar y entonces como eh, mi amigo que me Juan David. dijo que bueno son tres clases de que puede secar y yo dije yo no sabía solo lavadas y ya. Y pero es que de qué temperatura puedes secar y cómo puedes hacer. Entonces, la verdad yo no tenía conocimiento. O sea, sin saber y yo lo trabajaba. Y pero ahora ya gracias a él, yo estoy feliz y ya yo tengo un poquito como hacer. Y entonces de hecho yo estoy hablando con otras personas que yo estoy, o sea, estás conmigo, está trabajando en el campo, entonces yo estoy enseñando. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo? Bueno, no sé, yo no sé dónde lo metí, pero yo estoy, un proyecto que yo estoy capacitando todo esto. Y ellos también me dijo, sí, nos gustaría que nosotros también queremos aprender más. De pronto hay cosas que nosotros puede ser más fácil, porque otro es que son lavados y otros de pronto, vamos a intentar hacer esto. Y yo les dije, bueno, nosotros vamos a hacer. Por eso nosotros estamos de equipo. No estoy solo, porque ustedes me van a ayudar. Sí, como Y, les contaba Juanda en el primer video, la idea de nosotros no es solo pues de Juan David, que es el experto en el café, darles como una guía de cómo tienen que hacer el proceso de producción de una manera mucho más rigurosa y con más conocimiento técnico, sino que también les estamos pagando un precio justo por el café, porque ellos lo vendían a las cooperativas, pero las cooperativas les pagaban precios que realmente no eran justos. Entonces, con eso estamos persiguiendo el mismo camino, que es pues hacer que otras personas conozcan a Dios y pues que Emilio también tenga un medio de sustento a través de su trabajo mediante el café.
Entonces, Milio, no sé si quieras darles un consejo a las personas que nos están viendo o contarles algo más. No sé, la cámara es toda tuya. Sí. Bueno, sé que muchas personas o tantas personas que quieres ver o nos quieres escuchar, pues yo digo que muchas veces buscamos hacer cosas fácil, pero y eso tarde o temprano que nos puede fallar planes y todo esto, pero lo único solución de toda nuestra vida o la vida de ser humano es como seguir a Cristo o hacer la voluntad de Dios. Y de hecho yo pensaba que todas las cosas es imposible hacer las cosas, pero ahora con Dios todo es posible. Y así que pues desde ahora queremos como, no sé, yo me gusta mucho como trabajar y analizar muchas cosas. Y aún quiero aprender y más. Y creo que entre juntos podemos llegar hasta nuestro destino o juntos podemos hacer cosas más mejores. Como dice en Eclesiastés eh, 4:9, dice que, o sea, una sola cuerda no puede servir. Si los dos, o sea, Es más fuerte. resiste más. Y entonces así que Pero no cordón de nosotros tres somos, dobleces no se son, rompe fácilmente. nosotros vamos a doble cuerdas. Y así que, y muchas gracias por esta conversación y esta como mi opinión o como es mi testimonio que yo he vivido. Tengo más y muchos. Sí, Sí, nos ha contado sí, muchas historias. sí. Bueno, familia, muchas gracias por acompañarnos en este segundo video. Muchas gracias por seguirnos hasta el final, por ver este video que es un poquito más largo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que le den clic al video de suscribirse en YouTube y que sigan todos los contenidos que vamos a tener y que mensualmente o incluso durante la semana estamos publicando. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.